acá? ¿Como maestra o como alumna? Maestra. ¿Como maestra este año? Este año. ¿Y como alumna? Wow, como alumna. Ay, a ver, en el año... Espérate. En el año 79 terminé, egresé de séptimo grado en el año 79 acá. ¿Sí? A ver, a los 6 años, año 79 para abajo, así. Oh, mirá los números, 78, 78, 77, 76, 75, 74 y 73. Claro, en el año 73 empecé. Sí, ¿en qué grado? En primer grado. Yo hice primer grado. Hice primer grado cuando la escuela funcionaba en el puerto. ¿En el puerto? En el puerto. La primera escuela, ¿no? La primera escuela, o sea, viene a ser la segunda prácticamente, porque la primera fue la más chiquitita, de madera, ¿sí? ¿Se acuerdan? La que hoy es planta de campamento, esa fue mi primera escuela. Hice primer grado y empecé segundo hasta que inauguraron este edificio. ¿Sí? Entonces, cuando inauguraron este edificio, ibas a segundo grado. Iba a segundo grado, sí. Ya nos vinimos acá y bueno, en el año 79 egresé. La segunda pregunta, ¿qué actividades realizaban en la escuela? Y en la escuela en esa época no teníamos muchas, o sea, además de clase, no teníamos muchas actividades extras. O sea, no teníamos computación, no teníamos laboratorio, tampoco teníamos biblioteca, porque donde hoy es la biblioteca era el comedor. ¿Sí? Entonces, en muchas actividades extras, sí recuerdo que venía a patín, por ejemplo, a la tarde veníamos a patín acá. Esa actividad se hacía acá. No estaba el CEF, no había, digamos, otros lugares para hacer muchas más actividades. Lo que se hacía o acá, en horario extraescolar, después de las 6 de la tarde, o en el colegio de las monjas, que era el colegio Jaime de Nevares. Antes estaban las hermanas, entonces hacíamos actividades ahí. Otra pregunta. ¿Cómo venían a la escuela y en invierno? Y veníamos caminando la mayoría, ¿sí? ¿No había autobús? No había colectivo. Y cuando íbamos allá al puerto íbamos caminando también, y a veces pasaba algún vecino que tenía camioneta y nos subía a todos los que íbamos caminando, ¿sí? Recuerdo, por ejemplo, a don Jorge Barbagelata, que tenía el almacén La Flecha, que está en el puerto, que hoy ya no existe, pero en ese tiempo era el almacén más grande que había, y él tenía una camioneta donde hacía repartos, ¿sí? Entonces al mediodía a veces él iba para el puerto y siempre paraba, entonces todos los chicos que íbamos caminando corríamos para subirnos y nos llevaba hasta la escuela, ¿sí? Pero no había un autobús, siempre lo hacíamos caminando. Y en invierno igual íbamos con nieve allá, nos calefaccionábamos con las estufas a hogar, o sea, le poníamos leña. Y después cuando veníamos acá, la verdad no recuerdo, creo que teníamos tachos, o no me acuerdo bien la calefacción que había en esa época. Pero bueno, el hecho ya era más cerca, y los inviernos eran más duros, sí. ¿Y en qué grado estabas cuando trajeron la primera computadora? No estaba cuando realmente no. Terminé el séptimo grado y no había computadora acá. ¿Y cómo servían más o menos el desayuno ahí? Y teníamos comedor y no me acuerdo si nos llevaban al aula, la leche, el mate cocido. En el puerto nos servían, hacíamos cola
y hacíamos una fila larga y las porteras nos iban sirviendo de la olla, nos iban dando los jarritos, nos iban sirviendo. ¿Y en el comedor almorzaban todos los grados juntos o un grado? No almorzaban todos los grados, almorzaban algunos chicos, ¿sí? Que se quedaban al comedor. No era obligatorio, pero bueno, había un grupo de chicos que nos quedábamos al comedor. ¿Y lo que es ahora la cocina? ¿Era la cocina antes o no? Antes era la cocina, sí. Lo ¿El que pasa es que ahí laboratorio? tenía un paso había como una ventana así, entonces pasaban la comida para... La señora nos decía que el laboratorio antes era un escenario. Era escenario, cuando yo venía a la escuela era escenario. Después se inauguró una biblioteca. Yo ya estaba en primer año, porque antes el CEPEN 17 funcionaba acá a la noche, sí, cuando recién empezó. Entonces en esa época yo estaba en primer año cuando se inauguró una biblioteca. ¿Y había laboratorio en esa época? No había laboratorio. Entonces la biblioteca antes era el comedor. La biblioteca antes era el comedor. Y la sala de los maestros y la dirección. Y eso es que está igual. Sí, la sala de maestros realmente no la recuerdo. Sabes que esa parte no recuerdo, como que fuera nueva esa parte, ¿sí? Sí recuerdo la dirección, sí. Pero ahí donde están esos ficheros y eso, ahí era una sala, no la de atrás. Igual el ala nueva esa no estaba, donde están ahora los séptimos grados, no estaba. Todo eso era patio, ¿sí? Y estas aulas eran jardín infante. ¿Venían al jardín acá? Antes el jardín funcionaba acá, Ah. las salas de jardín. Entonces pasaba por jardín, primaria y secundaria. Claro. ¿Y plástica y música? ¿Dónde era antes? En las aulas. ¿Las aulas? En las aulas, sí. ¿Y en qué año más o menos pusieron música y plástica allá en el sur? Cuando se construyó eso, realmente. No sé en qué año se construyó eso porque yo ya no estaba acá. ¿Sí? Pero siempre funcionó en las aulas. Educación física teníamos afuera. Era más grande el patio. Al no estar en sala, el patio era mucho más grande. ¿Cómo era? Los recreos antes duraban lo mismo, ¿no? Sí, yo creo que sí que duraban lo mismo. ¿Y habían así juegos como ahora No, las maderitas? no. Jugábamos mucho afuera, por ejemplo, jugábamos a la payana, ¿sí? Ese era el entretenimiento que teníamos. Toda la zona ahí donde está el mástil, nos sentábamos a jugar a la payana, hacíamos torneo entre nosotros ahí. Después jugábamos a ladrón y policía, que eso éramos de avanzada. Jugábamos al elástico a veces. Y después los varones jugaban mucho a la bolita. Esa parte de tierra, eso se llenaba porque jugaban todos a la bolita. Entonces la parte de tierra siempre estuvo. Siempre estuvo, esa partecita ahí de tierra siempre estuvo, en esta escuela. Y ¿Y después en la otra escuela teníamos una cancha muy grande, porque estaba todo alrededor de los tilos, los chicos jugaban mucho al fútbol. ¿Y los arcos antes no estaban? No. ¿Le realizaban actividades afuera de la escuela como caminatas y eso? Sí, salíamos a veces con algún maestro, con el profe de educación física, pero muy poco, sí, muy poco hacíamos. ¿Y salían a esquiar o algo? ¿Eso no? No, quedábamos acá. Eso lo hacía alguna familia que podía hacerlo en esa época, pero si no, no. ¿Y la calefacción no había, eran tachos? Sí. También nos contaba la señora que cada uno tenía que traer un tronco de leña, sí. Colaborábamos con eso. Sí recuerdo, por ejemplo, cuando nevaba, nos llevaban a veces allá a la zona de Correntoso, que había como unas lomadas, íbamos todo el grado y jugábamos en la nieve, pero hacíamos lo que hoy es el culipatín. Nosotros poníamos bolsas y nos largábamos así en trencito todos, jugábamos mucho en la nieve ahí. Nos llevaban los maestros a jugar. ¿Y eran los actos? Sí, los actos eran espectaculares, éramos de actuar mucho,
como teníamos el escenario ahí, se hacían todos los actos, eran bárbaros. Y viste que ahora vienen a chicas a bailar a veces. Antes no venían. No. Bailábamos folclore sí en la escuela, y los actos a veces se hacían participábamos en la plaza. Si habían actos que se hacían en la plaza, allá en la plaza del centro, arriba, arriba. La plaza de los Pioneros no estaba. La única plaza era la central, digamos, allá. Y bueno, y sí me acuerdo de haber participado de actos ahí. Sí. ¿Y la rueca lo usaban los alumnos o no? Acá no lo usábamos mucho, no. Sí, en las casas sí, la mayoría de las familias, mi abuela, mi mamá, todos tenían la rueca y se tejía, se hilaba, se hacía la lana. ¿Viste que antes ponían las diapositivas en Sí, vez de sí, eso sí tenía las diapositivas. ¿Y por qué decidió venir a trabajar a esta escuela? Porque tengo un amor especial, porque como yo egresé de acá, hice mi escuela acá, entonces quería venir a trabajar acá, quería terminar, digamos, mi carrera docente acá. Me vine en febrero a vivir otra vez, hacía más de 30 años que me había ido, y bueno, el sueño siempre fue volver, porque bueno, mis raíces son estas. Entonces acá es como que uno siempre vuelve al lugar. Sí. Bueno, ¿recuerdas casa? Sí, por supuesto, aparte recuerdo todo, recuerdo mis caminatas, están los muros esos de todo lo que es la avenida hasta el puerto, están tal cual como estaban antes cuando lo hacíamos nosotros, ¿sí? Sí está mucho más, ya está lleno de viviendas, y antes no, era más campo. Hacíamos caminito de cortadas nosotros, ¿sí? Si yo vivía en Las Piedritas y bueno, salía acá de la escuela y era todo campo, entonces cortábamos todo y íbamos por todo el campo. No había casas con calles como ahora, solamente la principal y después pocas. O sea, tenés toda una historia en esta escuela, ¿no? Sí, Una vida. sí, toda una vida, y todavía tengo compañeras y amigas de cuando veníamos a la escuela, o sea, las conservo todavía. Así que bueno, entonces, ¿usted se llama? Diana. Diana. Bueno, gracias. Gracias.